creo que es una pregunta un poco amplia, ¿no? Con las causas del racismo, además el racismo en el Perú no se da solamente, por ejemplo, de los pitucos, entre comillas, a los cholos, entre comillas, o a los negros, ¿no? Sino que el racismo es un tema global, se da en todos los sentidos. Eh, yo creo que tiene que ver mucho con la intolerancia del peruano, ¿no? A pesar de que vivimos en un país pluricultural, plurirracial, hay como una especie de mentalidad establecida desde hace muchos años de que uno pertenece a un grupo y los que no pertenecen a ese grupo son como una especie de enemigos, ¿no? Es una mentalidad muy peruana, ¿no? No creo que sean las mismas causas que las de otros países. Bueno, obviamente tiene que ver con lo que dije anteriormente, ¿no? Hay intolerancia con respecto a las personas que no se parecen a uno, que no son del mismo círculo social. En realidad el tema no es tanto la raza, creo. Creo que tiene que ver con que las razas en nuestro país están identificadas con estratos económicos y con estratos sociales. Entonces, porque cuando uno tiene un amigo que probablemente es de una raza distinta, pero comparte tu estilo de vida, vive en el mismo sitio que tú, estudia en el mismo sitio que tú, no hay ese problema, no existe el problema de racismo. Entonces creo que tiene más que ver con la pertenencia a un grupo determinado que con un tema exclusivamente racial. Si vemos un poco de la historia del Perú, tal vez el momento clave es la conquista, ¿no? En que llegan los españoles y creen que son una raza superior y básicamente ven a los indios como animales al comienzo, ¿no? Ni siquiera, es más, decían que no tenían alma, ¿no? Y se los llevaban como junto con las llamas y con las plantas y lo presentaban como una especie rara, ¿no? Creo que surge desde ese momento, ¿no? Pero ya de una manera un poquito más moderna, tal vez cuando comienzan a surgir las familias importantes en Lima, ¿no? Que eran familias de criollos, y comienzan a traer gente de la sierra o de la misma costa, pero que las utilizan para como servidumbre. Entonces ahí se marcan estas diferencias ya de una manera tal vez distinta, ¿no? Bueno, las consecuencias del racismo son múltiples, ¿no? Obviamente, cuando una persona ve a otra como un inferior o lo trata como un inferior, no le va a permitir que acceda a las mismas oportunidades que tiene él. Entonces, sí es un problema estructural que se puede ver incluso desde el gobierno, en las empresas, etcétera. Entonces, las consecuencias son sociales, económicas, educativas, porque probablemente una persona que tiene cierto nivel económico y pertenece a otra raza, por llamarlo de alguna manera, no puede acceder al mismo tipo de educación al que accede una persona que sí tiene, digamos, la pertenencia a otro grupo, ¿no? Entonces las consecuencias son en salud, incluso si hablamos de los no contactados, ¿no? Personas que viven dentro de nuestro territorio pero que ni siquiera las conocemos, entonces ahí incluso hay situaciones de muerte, ¿no? De que simplemente porque no los integramos a la sociedad o no les permitimos vivir su vida dentro del país en el que estamos, incluso pueden enfermarse de algo muy simple y morirse, pero las consecuencias son múltiples. Soluciones hay para todo menos para la muerte, dicen, ¿no? Las mentalidades son muy difíciles de cambiar, probablemente lo más difícil de cambiar en una persona. Y cuando las mentalidades son socialmente aceptadas, es mucho más difícil porque ya es parte de una estructura. Yo creo que el racismo, ni siquiera en las sociedades más avanzadas y más democráticas como Estados Unidos o incluso Europa, se ha vencido todavía, ¿no? Y en una sociedad todavía como de que estamos a la mitad en el camino como la del Perú, creo que va a tomar mucho tiempo para que por lo menos se venza un gran porcentaje, ¿no? Bueno, yo no tengo una información, digamos, de las políticas de Estado, porque además el Ministerio de Cultura es un ministerio nuevo, que no se ha desarrollado todavía mucho. Y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en realidad acaba de cambiar de nombre y obviamente ha cambiado también de políticas. Creo que se está haciendo muy poco desde el Estado. Creo que no hay mucho interés por parte del Estado para realmente implementar políticas
que permitan superar por lo menos aspectos muy básicos del racismo. Especialmente en las empresas, en los lugares, en centros de trabajo, en los centros de estudio, ¿no? El acceso a la educación, este tema de la inclusión social, del nuevo nombre que tiene el ministerio, ¿no? Tenemos tanta gente que vive en lugares incluso no tan lejanos, pero que no están incluidos en nuestra sociedad. Y eso los vuelve personas que están apartadas de nuestro sistema y a veces incluso nos ponemos racistas con ellos, ¿no? Entonces creo que se está haciendo muy poco. Hay muchísimo por hacer y creo que no hay la voluntad todavía, no hay una voluntad política para realmente enfrentar el tema, ¿no? Yo creo que hay dos posiciones básicas. Bueno, vamos a decir tres, ya para ser un poco justos. Yo creo que es la posición de las personas que son abiertamente racistas. Hay gente que es simplemente abiertamente racista. Yo he conversado con personas que te dicen, sí, pues, pero es que es como marroncito como la madera y te tocan la maderita de la mesa, ¿no? O sea, hay gente que tiene esa mentalidad. Hay gente que no es racista y que lo demuestra en su comportamiento, lo demuestra en su manera de llevarse adelante con los demás y en sus conversaciones. No tienen eso incluido dentro de su comportamiento. Pero creo que hay un grupo que es el más común, es el más frecuente y donde hay más cantidad de personas, que es el de los hipócritas. Aquellas personas que dicen no, que se indignan con el racismo, ¿no? Pero que a la primera vuelta de la esquina, cuando se cruzan con un taxista o se cruzan con un chofer de combi, lo primero que le gritan es cholo de mierda, ¿no? O serrano de mierda. Y después, en las redes sociales o en su trabajo o con sus amigos, dicen no, pero no hay que ser racista, sino... Creo que ese es el grupo más dañino para la sociedad, porque funciona en su cabeza de una determinada manera, pero pretende ante los demás funcionar de otra. Y las consecuencias creo que son bastante graves, ¿no? Kenji, ¿no? Ajá. Ya, muchas gracias por la entrevista. Espero que te sirva. Y si no te sirve, bueno, mala suerte.